Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de En la Mira. Gracias por estar ahí pendientes de este esfuerzo de comunicación en estos momentos aciagos que vive el territorio de Nequepio, Cuscatleco, otrora lugar de piedras preciosas, otrora República de El Salvador. Gracias a quienes están pendientes en todas partes. Gracias Irma Do, un saludo especial a Irma Do, una cuenta que siempre está pendiente de lo que publicamos. Gracias a todos y todas ustedes en cualquier parte del mundo, en New York, en New Jersey, en Chicago, en Canadá, en Europa, en las Europas y en las Américas. Gracias a quienes se reportan. Vamos a platicar sobre tres temas fundamentales: los despidos en la Procuraduría General de la República. Vamos a platicar un poco sobre el enriquecimiento aborazado del clan que desgobierna El Salvador. Y vamos a analizar un poco la situación de Alejandro Mason, los audios revelados post-mortem por el grupo Ciberinteligencia SB, que se están dando golpe tras golpe, se están acabando al partido oficial y a la dictadura de El Salvador. Se lo están acabando literalmente, están publicando documentos, están documentando los sobornos, están documentando la corrupción, es decir, muy probablemente sea gente que antes estuvo relacionada con Mason, pero eso no lo sabríamos precisar. Lo cierto es que están contribuyendo a socavar, a minar los cimientos de propaganda, están socavando y destruyendo. Estamos hablando del grupo Ciberinteligencia SB, este grupo clandestino que se ha dado a la tarea de revelar todas las tranzas oscuras de la dictadura en El Salvador, de la corrupción de esta dictadura, y que se literalmente están destruyendo, acabándose a la bancada Puyabotones, a la casita presidencial. Literalmente están contribuyendo, digo, porque ellos son quienes están, este grupo clandestino, seguramente desde el exterior, están filtrando documentos, información, etcétera, etcétera, a diversos medios de información, pero sobre todo a usted. Los documentos ahí están, para que usted los revise, los descargue. El grupo Ciberinteligencia lo que ha hecho hasta el momento es compartir lo que ellos han logrado obtener desde fuentes internas de la casita presidencial y de los ministerios y de la base de datos y de los servidores del desgobierno en El Salvador, para que usted, si usted es acucioso e inteligente, descargue los archivos y los constate, los coteje, pero sobre todo para provocar una respuesta de la casita presidencial y de su gobierno, inconstitucional y legítimo, de facto, respuesta o reacciones que no han existido. El que calla otorga. Sin embargo, la contribución es importante, habida cuenta que nos deja ver lo que ya habíamos anticipado, lo que ya habíamos explicado, lo que ya habíamos analizado junto a ustedes. Allá quien todavía se deje sorprender por esta información que está siendo revelada, pero habemos quienes no nos dejamos sorprender, nunca nos dejamos sorprender. Esta información no es porque ya la sabíamos, ya la anticipábamos, ya la olfateábamos, ya la analizábamos junto a ustedes, ya se manejaba en términos de hipótesis, no comprobadas por supuesto, pero junto a ustedes ya habíamos anticipado esto que está ocurriendo. Habrá que ver la reacción que tenga usted, no la que tenga yo, y no la que tengan todos los creadores de contenido republicanos de la oposición demócrata por la justicia social y defensores y defensoras de los derechos humanos. No, aquí lo importante es lo que usted va a terminar haciendo. ¿Sí? Vos, salvadoreño, que tenés algo entre las orejas, porque los que no tienen nada entre las orejas no están viendo este programa, y o están del bando de la dictadura atroz y corrupta. Vamos a empezar por los despidos de más de 300 personas de la Procuraduría General de la República que hacía esta semana, que empezaron a revelar tardíamente, a nuestro criterio, a diferentes medios como AYSUCA, Diario Colatino, etcétera, las realidades que están viviendo al interior de la Procuraduría General de la República.
a quienes se les informó que ya quedaban cesados de sus cargos y de sus funciones en ese ente del Estado. Perdón. A partir de octubre, a partir de ya. ¿Cierto? Sin miramientos, sin derechos laborales, sin prestaciones, ya salud. No sé en qué términos se realizará esta cesación de 300 familias que van a engrosar al ejército de miserables y desempleados y endeudados del país, y que seguramente las familias o las cabezas de estas 300 personas, las cabezas de las familias de estas 300 personas que quedan sin trabajo a partir de octubre, seguramente van a tener que irse a los Estados Unidos, ¿cierto? O a Canadá o a Europa, porque en El Salvador ya no se puede vivir con estos altísimos precios, con este altísimo e insoportable costo de la vida, con un gobierno corrupto, nepotista, inconstitucional, ilegal y demás. Y para colmo, y para terminar de jorobar, sin Estado de Derecho, sin derechos constitucionales, sin debido procesos, no hay dónde arrimarse, pues. No hay para dónde hacerse. Lo más preocupante y lo más patético de este caso es que seguramente, sin precisar cifras, seguramente dentro de estas 300 personas que se van a quedar sin empleo, sin trabajo, seguramente hay votantes de estos infelices. Y hay militantes y militontos y correligionarios afiliados a este partido familiar, esta empresa, porque no es un partido, Nuevas Ideas no es un partido político, porque no tiene un ideario político, no tiene un programa político, es un partido empresa familiar, es una familia la dueña de esa empresa que compite electoralmente para hacerse del Estado de El Salvador, es un partido empresa, y su rentabilidad meteórica ha resultado de que cuánto dinero de las arcas del Estado va a terminar para que este partido funcione. ¿De acuerdo? Por eso que por definición no es un partido político, no está conformado por militantes ni militontos, sino por tontos útiles. ¿De acuerdo? No está conformado por correligionarios, como le llaman en Arena, sino por empleados, ¿cierto? Mientras la familia dueña del partido empresa come bifes o steaks de lujo en cualquier parte del mundo con los impuestos de los salvadoreños, en China, por ejemplo, o en Arabia Saudita, o en Ibiza, en España, ¿cierto? Los pobres afiliados a Nuevas Ideas con tortilla con queso con suerte. O allá anduvieron asoleándose por largas horas haciendo el censo. O los hipotes que con la esperanza ahí haciendo micos y pericos en los Juegos Centroamericanos del Caribe. ¿Cierto? O los contratan por un sueldo miserable para hacer cualquier tontera en cualquier cartera de Estado, en los cubos, ¿sí? Los pandilleros que no están presos ahí están haciendo cosas en tejido social, ¿sí? En los cubos, etcétera. Es un partido familiar, es un partido empresa familiar. Y decimos empresa porque Nuevas Ideas no es un partido político, no es un club social, no son las hermanitas de la caridad, se están enriqueciendo y bien. En el partido Nuevas Ideas, si se llama partido, no, más bien el partido Empresa Familiar Nuevas Ideas, no existen los colectivos, los comités, las directivas, no, existen nombramientos a dedo, hacen a farsa de elecciones internas y ellos lo saben. Yo conozco gente de las nuevas estupideces y cuando les pregunto este tipo de cosas, callados se quedan, es más, ya no quieren que les pregunten nada, se dan la vuelta y se van. Ellos saben. Pero lo más importante de todo esto, amigos y amigas, ¿de acuerdo?, es que estas personas están utilizando todas las estructuras del Estado para enriquecerse. Mientras ellos se enriquecen, 300 familias de la Procuraduría General de la República se quedan endeudados, pagando créditos hipotecarios, pagando las colegiaturas de los hijos en el aire. No se sabe cómo van a terminar el año, ni menos que van a pasar el año siguiente, ¿de acuerdo? Mientras el partido dueño y el gobierno en general, el gobierno de facto en general, se enriquecen más los funcionarios y más con sueldos de $41,400, tal cual reveló el Grupo Ciberinteligencia SB, que es lo que percibiría un funcionario del Banco Central de Reserva. Es lo que percibiría. Ahí está la información de Ciberinteligencia SB. Y lo patético es que el gobierno no ha salido siquiera a desmentir esta información. ¿De acuerdo? Publicaron ahí están, 6,000, 7,000, 9,000, 11,000, que la otra funcionaria ministra de no sé qué también percibe, o $19,000 de sus negocios privados, además del negocio
que ha hecho de su cargo público. ¿Sí? De acuerdo. Muchas de las personas de estos 300 despedidos de la Procuraduría General de la República votaron por Nuevas Ideas y están inscritos seguramente en Nuevas Ideas. Así les paga el diablo a quien bien les sirvió. Porque la gente de la Procuraduría General de la República, que se supone que según la Constitución son los encargados de ejercer la defensoría jurídica por parte del Estado, porque toda persona tiene derecho a la defensa en un proceso jurídico, en un proceso penal, civil, etcétera, familiar incluso, la Procuraduría ejerce ese papel en caso de que el imputado no disponga de recursos para pagar un abogado particular. ¿Sí? El papel de la Procuraduría General de la República en este gobierno de facto ha sido nulo, escaso, invisible, haciéndole el mingo a este gobierno de facto. ¿Sí? El titular o la titular de la Procuraduría General de la República es electo por la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Se llaman elecciones de segundo grado, porque los eligen los diputados, los puyabotones, los dipurratas, a estos funcionarios en elecciones de segundo nivel. Pero la PGR, como se le conoce, ha venido haciendo el mingo. Así les paga el personal la PGR. Adiós, pajarito. Buenas noches, que le vaya bien. Gracias por nada. Adiós. Pla y te vas. ¿Sí? Eddie Gómez me pregunta, ¿qué piensas del cártel del gobierno de Honduras? Yo pienso que tu pregunta se responde a sí misma. Yo pienso que el cártel del gobierno de Honduras, me lo venía preguntando desde el programa pasado, Eddie Gómez, si no me equivoco, pero ese no es el tema de este programa, pero gracias por tu pregunta. Tu tata dice, ya vamos a hablar de las propiedades que han tenido cerca, que han comprado el clan familiar en Coatepeque. Perdón, pero estamos intentando analizar, perdón, los 300 despedidos que se suman a los cientos de despedidos que le sirvieron bien al gobierno de facto de Nuevas Ideas en el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en Casa Presidencial, por ejemplo, 150 comunicadores u operadores de propaganda que le funcionaron a este gobierno en Casa Presidencial al servicio de un señor llamado de apellido Sanabria, que a la vez fue operador de propaganda de Elías Antonio Saca González, ¿sí? Los mismos de siempre, ¿a dónde? Perdón, paréntesis, pero bien, 150 operadores de propaganda, camarógrafos, fotógrafos, etcétera, etcétera, fueron despedidos del Palacio Presidencial, del Palacete Presidencial, de la Casita Presidencial. Se suman también a estos despidos del Ministerio de Cultura, que ya no existe, y así entre otras carteras del Estado, como por ejemplo hoy la Procuraduría General de la República, que su funcionamiento en este gobierno de facto ha sido más que permisivo, más bien invisible, y así es como les paga. ¿De acuerdo? Adiós. Estas 300 personas, vaya mi solidaridad, si cabe, en algún momento. Sé que muchas de ellas votaron a pie juntillas y apoyaron al proceso de dictadura en este país, pero sé también que la están pasando muy mal. Sé también que el arrepentimiento les ha llegado y ahora, se los dijimos en este programa, van a rechinar dientes y están rechinando dientes porque esta gente queda endeudada, sin empleo, sus hijos de todas las edades, quién sabe si seguirán estudiando, ¿de acuerdo? Y quedan comprometidas porque perder un empleo en el país es una cosa tan trágica en este país, habida cuenta que el 40% de la población salvadoreña vive en miseria y pobreza, 41% y más. Habida cuenta que el empleo informal, es decir, el que no tributa, el que no paga impuestos, el que no está regido por ley, suma el 78% o más de la población de El Salvador. En El Salvador son tan solo 179,000 empleos formales en el sector público, 179,000 personas en el sector público. En el Seguro Social están inscritos un poco más de 1.5 millones de personas que tienen empleo formal en el sector privado y público y que cotizan el Seguro Social. El resto está en la calle, vendiendo tomates, emprendeduristas,
¿sí? Vendiendo tacos, food trucks, etcétera, etcétera. Y a este ejército de informales y desempleados y miserables, ¿sí?, se le suman 300 familias. Una familia puede ser, pero igual lo lamentamos. En este caso son 300 familias que quedan comprometidas, despedidas en la calle gracias al gobierno de facto de Bukele. Sin derechos, por cierto. ¿A dónde se van a ir? ¿A dónde van a apelar? ¿A la Comisión del Servicio Civil? ¿El Tribunal del Servicio Civil, que no existe, que está bajo control del gobierno de facto? ¿A los juzgados de lo laboral, que están bajo control del gobierno de facto? ¿Al Ministerio de Trabajo, controlado por un testaferro del gobierno de facto? ¿Qué opciones tienen los trabajadores? Misma situación van a padecer los empleados de educación, que ya no van a tener su escalafón, que es una de las prestaciones que el Magisterio Nacional ha ganado a fuerza de lucha. El Magisterio Nacional, los maestros y maestras del sector público en el país, han luchado por demasiados años para tener todas y cada una de sus prestaciones. De esa lucha ha surgido, por ejemplo, el Instituto de Bienestar Magisterial, por ejemplo, una entidad que recoge las aportaciones de los maestros y maestras para que, en común acuerdo con entidades prestadoras del servicio privadas y públicas, puedan ofrecer una alternativa de tratamientos médicos a los asegurados del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial y a sus hijos, hijas y familia. De tal forma que el Bienestar Magisterial puede coordinar o abrir canales de atención médica para los hijos, hijas y a los maestros y maestras mismas, gracias a las cotizaciones que se les descuentan a los magisterios nacionales. Esa es una cuestión de lucha magisterial, ¿sí? Pero entre esas prestaciones también está el escalafón. Adiós escalafón del magisterio. Este magisterio, representado por bases magisteriales y por Andes 21 de junio, otrora heroica Andes 21 de junio, que ahora se han mostrado timoratos, permisivos, ¿cierto? Recordamos en la campaña que le daban sus votos de confianza al actual gobierno de facto a la dictadura. Mal paga el diablo a quien bien le sirve. Miren cómo le está pagando. Y no es invento nuestro. Es parte de un anteproyecto que lo tenemos y dice claramente que se suspende los escalafones de salud y de educación, que es, aunque sean ley de la República. Saludos a todos, dice Héctor Rosales. El Salvador está gobernado por una pacotilla de sinvergüenzas. Gracias. Tu tata Reloaded dice: los héroes de salud también ahora dejaron de ser héroes y les quitaron el escalafón. A los héroes de salud, a los empleados, trabajadores del Ministerio de Salud, también se les va a quitar su escalafón, que es ley de la República. El escalafón de salud había sido comprometido desde siempre, porque es insostenible. Esa es una realidad financiera pública, es insostenible. En el tiempo me refiero. Los trabajadores, pero eso sí, que es la única prestación que tienen los trabajadores y trabajadoras de salud, la única. No tienen otras prestaciones como sí la tienen los empleados de los puyabotones en la Asamblea Legislativa, que tienen guardería, tienen seguro privado, tienen una serie de prestaciones sociales. Y qué bueno que así sea, pero también en la Corte Suprema de Justicia tienen una serie de prestaciones adicionales a las de la ley. También las alcaldías municipales, por ejemplo, la alcaldía de San Salvador se pagan 2 aguinaldos al año, uno en junio y otro en diciembre, que por cierto, la alcaldía actual parece que no les ha pagado el aguinaldo correspondiente a mitad de año. Y así sucesivamente los trabajadores de salud no tienen otra prestación más que la ley de escalafón, que es ley de la República. Yo recuerdo cómo despedazaron al gobierno del frente durante sus 10 años por tener problemas de pagar el escalafón. Con solo el tufo a la posibilidad de no pagarse, los sindicatos de salud, que eran más de 30, pararon el país completo, se paraban al frente de un hospital, una unidad de salud, y detenían las actividades para exigir su derecho al escalafón. El gobierno de Elías Antonio Saca González suspendió el pago del escalafón. Sí, el gobierno del frente lo pagó parcialmente y ahora adiós escalafón. Y los sindicatos de salud y educación, bien, gracias.
Muy bien, gracias. Ya sabemos por qué los sindicatos no reaccionan. Está claro las razones. A toda esta crisis se le suman los 300 trabajadores de la Procuraduría General de la República, defensores del Estado salvadoreño, para quien no pueda pagar abogados particulares, entre otras funciones, ¿sí? Y que vienen a sumarse al ejército de pobres y endeudados del país, y que vienen a contribuir a la miseria y al acabose del país. ¿De acuerdo? Pero bien, ese es el primer tema, que aunque se supone que es para quitarle grasa al Estado, para favorecer las finanzas públicas, se supone que es porque están negociando un paquete de $1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional, se supone que es porque una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional con el país para otorgar ese paquete de préstamos por $1.300 millones es, primero, que quiten la ley Bitcoin, y segundo, que haga un programa de ajuste estructural que incluya la reducción del gasto público, y eso pasa necesariamente por el despido de empleados públicos, el despido injustificado sin derechos. Por eso, del año pasado vienen haciendo un decreto de retiro obligatorio, ¿cierto? Y varios decretos de retiro obligatorio en varias entidades del Estado. Se supone que para reducir el gasto público. Y digamos que el país tiene problemas financieros. Digamos que quieren sanear las finanzas públicas. Y entonces, ¿para qué comprar un helicóptero nuevo? Pues no cualquier helicóptero de lujo. Y no que quieren sanear las finanzas públicas. Despiden a 300 personas, ¿cierto? La justificación es sanear las finanzas públicas para negociar óptimamente este paquete de $1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional, incrementando la deuda. Por cierto, este gobierno de facto ha incrementado la deuda escandalosamente más que ningún otro en la historia. Si quieres cifras, después se las paso. Sí, pero al final de cuentas, al final del día, ¿cierto? Echan a esta gente a la calle y compran un helicóptero de $6 millones traído desde Italia. Sí. ¿De acuerdo? No hay escuelas, las escuelas están cayendo, no hay Hospital Rosales, a pesar de que tenían todo para hacerlo en cuestión de un año, dos, ya van 6 años y ahí está el monumento a la corrupción. Pero si hay para luces LED, si hay para propaganda, si hay para los trajes circenses de su majestad, para eso sí hay, para propaganda sí hay, para lujos de salario sí hay. $41,000 en un país. Ese funcionario revelado por ciberinteligencia, que percibe $41,400, gana más que el mismo presidente de los Estados Unidos, cuyo salario está estimado en $33,000. Este sujeto gana más que el presidente de los Estados Unidos. Estamos en El Salvador, esto no es Venezuela ni Arabia Saudita, ¿va? Isela Sasquet, saluda hasta New York, dice: qué lástima que los verdaderos sindicatos, cuando antes eran la gloria de las marchas. Y saludos, compa, eres grande con tus planteamientos. Saludos, gracias Isela Sasquet, hasta New York. Muchas gracias, Estela Mar. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo que el boato, el lujo exhibido con dinero de la deuda, el sacrificio, los impuestos de los y las salvadoreñas, ¿cierto? Es absolutamente vergonzoso, abominable, oprobioso, ¿cierto? Y mientras siguen gastando en lujo y propaganda, hay gente que va a quedarse sin trabajo. ¿De acuerdo? Sí. No hay proyecto económico, no hay proyecto político, pero sí hay una intención clara de hacer un programa de ajuste estructural neoliberal. ¿De acuerdo? Para quedar bien ante el Fondo Monetario Internacional, pero se están zurrando, defecando en los intereses de la clase trabajadora de este país, en el sector público. Sí, René Morales, un abrazo, no sé por qué no te miraba, compañero, ya nos estamos viendo, un placer, bienvenido, Ana Mira. Entonces no se justifica bajo ninguna circunstancia dejar en la calle a 300 familias, aun y cuando estos hayan apoyado y confiado en las nuevas idioteces y en este gobierno de facto que mal le ha pagado, como el diablo mal paga a quien bien les ha servido. Punto seguido, vamos con el otro tema que les traemos hoy.
Nos puede llamar si quieren, 7966-2635, 7966-2635, en lo que dura este programa nos puede llamar. Son las 21 horas, casi las 21 horas en toda Centroamérica, para quienes están pendientes. Usted nos puede llamar al 7966-2635. Marque el 1-503-7966-2635 si quiere llamarnos desde el extranjero, y llámenos en WhatsApp si quiere también, 7966-2635. Si quiere puede enviarnos sus mensajes de texto, sus mensajes de voz al 7966-2635, código de país 503 7966-2635, si usted quiere hacer su aporte, o puede llamarnos en vivo si quiere mientras dure esta transmisión. Vamos al siguiente tema, el caso Mason. Por cuestiones de elemental criterio y por sentido común tuve que escuchar todos los audios que dejó Alejandro Mason, que han sido publicados por una página centroamericana llamada Prensa Comunitaria, con sede en Guatemala, y que forma parte de una investigación hecha por Héctor Silva Ábalos, periodista investigativo, entre comillas, que antes fue funcionario diplomático del gobierno de Funes en Washington, y que tiene una plataforma regional con otros colegas del periodismo llamada Inside Crime, y que tiene diversas colaboraciones y premios, y entre otras cosas ha sido fundador de la revista Factum en El Salvador, y que es el periodista que ha publicado todos los audios que obtuvo de fuentes cercanas a Alejandro Mason, recientemente muerto bajo custodia del Estado. Y todo esto está disponible en la plataforma Prensa Comunitaria de Guatemala. Usted ponga Prensa Comunitaria en su buscador favorito y se va a encontrar ahí la investigación, o si lo prefiere búsquelo en Infobae, y vaya a la pestaña América y busque El Salvador, y va a encontrar esta investigación que revela los audios que dejara Alejandro Mason, que ahora son públicos, junto a documentación y demás reveladora información respecto a las atrocidades cometidas por el gobierno de facto. Fíjese muy bien cómo cierra los audios de Alejandro Mason. Después de salir de una reunión grabada en casa presidencial con el que era en ese momento el secretario privado de Bukele, el señor Ernesto Castro, que ahora es jefe de los cuyabotones en la asamblea y además presidente de ese órgano de Estado. Alejandro Mason en sus grabaciones, si usted pone atención, le dice a sus acompañantes en sus fechorías, porque estaban tramando puras fechorías, espionaje, intervenciones digitales y demás fantasías. Alejandro Mason dice: hay que cuidarse, ¡pum! Y cierra la grabación. Alejandro Mason, a todas luces, era un fanático de estos recursos digitales de espionaje, y en cada una de las reuniones que sostuvo con Ernesto Castro las grabó, y ahí puede usted consultar y darse cuenta del esquema de pensamiento de esta gente, lo pequeñitos que son, parecen que son niños hablando, parecen que están fumando, pareciera como que se estuvieran fantaseando cosas, teorías conspirativas, conspiranoicas, casi que solo les faltaba hablar de extraterrestres. Decían que iban a intervenir a Carlos Dada del Faro, que querían intervenir al periodista Beltrán Luna del Diario de Hoy, que querían anticipar, etcétera, etcétera. Mason hablaba de la compra de drones, aparatos israelíes y demás cuestiones, y parecía Castro solo asentir, ajá, sí, como no, ajá, un lenguaje florido y soez, un lenguaje como que estuviera ustedes oyendo hablar a dos adolescentes prácticamente, ¿de acuerdo? Y ahí puede denotarse el tartamudeo constante de alguien que, según su testimonio de la madre, ya estaba consumiendo ansiolíticos, es decir, calmantes, antidepresivos y antihipertensivos, pero además era un tartamudeo, y así se expresaba este señor Mason, y tenía una creatividad propia, un poco pueril. Habida cuenta que no tenía ninguna preparación para ser agente de inteligencia o de seguridad nacional, no tenía la experiencia ni preparación, pero esos son, digamos, datos añadidos propios del análisis concienzudo y sereno, y no de exabruptos, y este programa no es de exabruptos, es de análisis concienzudo y sereno. Pero bien, usted puede extraer las conclusiones
De esos audios, las que mejor le parezcan están disponibles en, ya les dije dónde, pueden ir a buscarlas, descargue toda la base de datos, puede consultar también en las cuentas de redes sociales de Ciberinteligencia SB, entre otras cosas, pero también puede visitar la revista Factum, ahí puede ver, en YouTube también puede ver los videos. En YouTube están subidos también los audios de Alejandro Mason en sus reuniones con este diputado Ernesto Castro. Este diputado, presidente de la Asamblea Legislativa, pues salió al paso y se salió por la tangente cuando se le preguntó a la salida de la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa que si esa voz que aparecía en esos audios le correspondía a él. Evadió la pregunta y dijo que esos audios eran hechos con inteligencia artificial. Sí. Vamos a ver sus comentarios antes de poner un material que quiero que escuchen. Florencia Palacios: muchos que viven la injusticia aplauden y caminan como ovejas sin pastor yendo al matadero. Gracias, Florencia Palacios. Estela Mar dice: en el Seguro Social llevamos un año esperando el aumento de salario estipulado en el contrato colectivo de trabajo y dudo que lo den. Gracias, Estela Mar. Un abrazo. Ahora, luego de leer sus comentarios, quisiera que escucharan esta aclaración que usted la puede encontrar en redes sociales sobre los audios del señor Castro con Ernesto Mason. Ponga atención. Si Alejandro, mis fanáticos son tan dundos que van a pensar que ese audio de 1 hora en conversación continua era IA, no saben que al día de ahora no existe IA en el mundo que logre clonar cambios de entonación y modulación, simulen tartamudez, imiten acentos poco conocidos como el salvadoreño a la perfección, jajaja. También no saben que una IA te entrega un audio limpio, sin sonidos de aires acondicionados de fondo, notificaciones de teléfonos celulares, personas acomodándose en el asiento, sexy secretarias interrumpiendo, plenarias de la asamblea corriendo en la tele y ruidos de construcción. Tampoco saben que al día de hoy una IA del sistema más potente de clonación de voz como Eleven Labs, donde fue realizado este audio, puede imitar el tipo de voz y hace un gran trabajo en ello, como ves en este ejemplo. Nosotros, que a veces la gente se va a... Esta ya es la parte real. La primera fue hecha con inteligencia artificial y ahora escuche usted las diferencias. Se puede completamente diferente. Un periodista que esté aquí, nosotros no, mira, sí, bajar, son como picardía, que jodamos a esto, y los tenemos una semana, yo qué sé, pero ¿saben qué es? Intervenir a la competencia, a eso, como para eso está fácil, o sea, intervenir periodistas, eso está fácil. De ahí, mediante phishing, pues con eso, pues, que usted demostró Raúl, pues le podemos tirar a todos los diputados y a ver cuáles caen en eso. Ahí escuchó usted parte de este material que me fue enviado y que usted puede consultar en esta página, donde se explica básicamente que no hay inteligencia artificial capaz de emular el acento salvadoreño, que es muy poco conocido en el mundo y es un mal acento, que no hay inteligencia artificial capaz de emular o repetir el tartamudeo de Alejandro Mason, porque tartamudea mucho, etcétera, etcétera. También se escucha el roce del micrófono con la prenda de ropa o el chaleco que utilizaba el señor Mason, donde tenía seguramente su grabadora o su teléfono grabando la conversación, entre otros factores como el fondo, es decir, el canal 10 en una oficina, el eco de las demás personas. Eso no lo puede replicar una aplicación de inteligencia artificial. Es lo que quiere decir, es lo que quiere explicar este material que usted puede ver en esta página. Héctor Rosales dice: Focos tiene un reporte de la familia Bucaca, muy bueno, gracias, ya vamos a conversar sobre eso. Y dice Piedras Rodantes Ríos, dice: no hay inteligencia artificial que pueda imitar al señor Castro. Gracias, efectivamente es lo que estamos queriendo hacerle ver a usted. Sí, eso es. Si usted quiere saber más al respecto, están el video y la información disponible en esta página. Lo que estamos haciendo a ustedes es explicarle que el señor Mason fue, digamos, muerto en cautiverio o bajo custodia del Estado cuando empezó a dar las señales de, digamos, una patología o una enfermedad, un ACV, un accidente cardiovascular o similares,
Las autoridades pudieron llevarlo a un hospital público o privado a recibir atención. Esta vez en esa ocasión lo llevaron a un hospital público y no salió de ahí. Pudieron haber hecho que sobreviviera después de la golpiza que le habría propinado Chirriplín, apelativo que recibió el torturador que estas investigaciones han revelado forma parte de la Policía Nacional Civil al servicio del señor Castro y que habría torturado a Alejandro Mason según estas entregas periodísticas. Lo cierto es que pudo haberse salvado la vida del señor Mason si se hubiera respetado el debido proceso y los derechos humanos que establecen que todo privado y privada de libertad debe recibir atención médica cuando así lo requiera. Para el caso de Mason, hasta cáncer de estómago resulta que tenía, todo en cuestión de los 6 meses que estuvo en cautiverio. Estos audios de oficio deben formar parte de la investigación de todas las personas mencionadas o involucradas, incluyendo aquellos que aparecen firmando o en las actas médicas de las que dispone el periódico Factum y diversas investigaciones alrededor de esto. La abogada Lucrecia Landaverde fue la abogada de la señora madre de Mason y renunció al caso precisamente porque se difundieron fotos y documentación del caso, razón por la cual la señora Lucrecia Palacios, como ya lo habíamos mencionado en otros programas, renunció porque consideraba inoportuno e inapropiado y ya había un acuerdo con la señora madre de Mason de no revelar esta información, pero de alguna manera esto ya es público, para bien y para mal de la señora Lucrecia Landaverde y para bien de la transparencia y para bien de la necesidad que tiene seguramente la familia doliente. Estamos hablando de la hija, de la ex esposa, de la señora madre y de la hermana del señor Mason, que no tienen otra manera de hacer justicia más que difundir lo que seguramente Mason les dejó como tarea luego de que él muriera, porque él ya había anticipado que le iban a matar, le iban a quitar la vida, ¿cierto? Y esto seguramente forma parte de la tarea que les delegó, ¿sí? Si a mí me pasa algo, difundan esto, mándenselo a este periodista, mándenselo a este medio y ahí que lo publiquen. Y eso es lo que precisamente está ocurriendo. Habida cuenta que la justicia por la vía del sistema jurídico salvadoreño no es posible, ¿cierto? Hay otras maneras en el nivel internacional, como ya lo sabemos, la ONU ha pedido explicaciones alrededor de este caso, ¿sí? Pero lo cierto es que en su desesperación la familia de Mason busca de alguna manera sosegar su dolor ante la pérdida de uno de sus miembros, en este caso Alejandro Mason, que repetimos, no es santo de nuestra devoción, no comulgamos con ninguno de sus planteamientos ni con ninguna de sus acciones en vida. El señor Mason, como lo dejó planteado en sus audios, tenía aspiraciones, necesitaba publicidad, quería reconocimiento, quería ser diputado, quería que lo nombraran parte del gabinete. Él, según esos audios, no recibió plata, no recibió más bien financiamiento para sus operaciones ilegales, no recibió publicidad, él quería que se le reconociera públicamente. No lo promovieron a cargos ni al gabinete de seguridad. Él quería formar parte de todo eso, según los audios que ha dejado y que podemos analizar, entre otras conclusiones que podríamos compartir, pero no se trata este programa de eso, sino dejarle claro a usted que hay una serie de involucrados que todavía merecen o deberían dar explicaciones a usted y al país de lo que ahí aconteció. Gracias, René Morales. Ahora vamos con el último tema antes de irnos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Alguien nos mencionó, hablemos de lo que ha publicado la plataforma Focus TV respecto a la acumulación de tierras de parte de la familia del clan o el clan que desgobierna El Salvador. Pues bien, para esto hay un video, un material resumen que queremos que ustedes escuchen en este programa, para posteriormente lo vamos a conversar y medio analizar junto a ustedes, y queremos que lo escuche a continuación. A los Bukele, el clan que gobierna El Salvador, le bastó solo un año para convertirse en una familia de terratenientes. En 2023, mientras El Salvador pasaba una crisis económica, con el encarecimiento de alimentos y el aumento de la pobreza, la familia presidencial llegó a controlar más de 363 hectáreas.
Para que se entienda, esto es el equivalente a 15 veces el centro de confinamiento del terrorismo. La mega cárcel que Bukele mandó a construir para las pandillas en el marco del régimen de excepción. ¿Cómo lograron los Bukele amasar tantos terrenos? Los Bukele adquirieron el 99% de estas tierras en 2023. Algunas pertenecieron a históricas familias terratenientes y empresariales de El Salvador, como los Regalado y los Gil Tinoco. La famosa finca de la que Bukele alardeó en redes sociales cuando anunció su propia marca de café gourmet, pertenece a dos sociedades, El Lindo Sueño, que luego fue rebautizada como Hacienda Dorada, y Santo Tomás Pau. En 2023, Corporación Logística de Servicios, una empresa de la cual Bukele es representante legal y administrador propietario, y su madre, la suplente, realizó inversiones permanentes por $4.9 millones en ambas sociedades cafetaleras. En total, son 7 los terrenos cafetaleros vinculados a Corporación Logística de Servicios y suman más de 231 hectáreas ubicadas entre el lago Coatepeque y el Cerro Verde. La acumulación de tierras no se detuvo ahí. En junio de ese año, la sociedad representada por Bukele compró otros 2 grandes terrenos a Gil Tinoco S.A.D.C.B., una sociedad de la familia de la canciller Alexandra Gil, por un precio de $796.250. Uno de los terrenos tiene una vista privilegiada del lago Coatepeque y está custodiado por un puesto militar. 2 meses después, en agosto, Grupo Bukele, una sociedad fundada y dirigida por los hermanos Karim, Ibrahim y Youssef, compraron 2 terrenos más en Armenia, Sonsonate. Ambas propiedades suman un área de 503.271 metros cuadrados, que fueron adquiridos por un precio de $1.15 millones. Una verificación física de las fincas permitió comprobar que en ellas se cultiva caña de azúcar. En agosto de 2024, la Dirección de Obras Municipales hizo obras de mejoramiento en la calle de acceso a estas tierras. En resumen, utilizando diferentes sociedades, los Bukele lograron adquirir 11 terrenos que suman 361 hectáreas en 2023. Estas adquisiciones implican un enriquecimiento exponencial en el patrimonio de la familia Bukele. Lo que sabemos es que al entrar a la presidencia en junio de 2019, Bukele declaró a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia activos por $2.5 millones, de los cuales solo $171.423 eran por inmuebles. Pero actualmente, la Corte Suprema oficialista puso en reserva las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios. Expertos señalan que el enriquecimiento de Bukele y su círculo íntimo deberían ser materia de estudio del órgano judicial y de la Fiscalía, en aras de dar cumplimiento a las leyes contra el enriquecimiento ilícito. Estas no son sus únicas propiedades. Ingresa a la redacción regional y a Focos para leer la investigación. Bueno, ahí tenían ustedes ya la entrega que pueden precisamente consultar en redacción regional en sus redes sociales y además en la revista Focus TV. Valga señalar que debemos reconocer y felicitar la valentía de estos periodistas y comunicadores de Focus TV y de redacción regional, así como el mismo Héctor Silva Ábalos, por ejemplo, que desde Washington está haciendo estas contribuciones e investigaciones desde su experiencia de investigación del crimen organizado en Centroamérica, porque brindan al criterio del país, brindan a la gente de sano juicio elementos de análisis y discernimiento que permitan tomar las mejores decisiones. La pregunta que hace Álvaren Vic dice, la pregunta es: ¿qué está esperando el pueblo salvadoreño para despertar y sacar a este montón de sinvergüenzas del gobierno? Cada día que pasa en el poder es grave para el país. Gracias, Jenny Morán, buenas noches, un saludo. Marlon Zelaya dice, solo a quitarse el hambre llegaron estos camellos bañosos, dice. Bukele empobreció a la clase media y a los pobres hoy en extrema pobreza, dice René Morales. Me decía un médico especialista estos días, un médico especialista, cuyo nombre me reservo por supuesto, me escribió: están masacrando a la clase media del país. Nos están masacrando con más impuestos. Hace un par de semanas, hace un par de días, tuve una grata reunión con un amigo que vino al país y viene seguido al país, cuya familia, él vive en el exterior, pero su hija tiene inversiones turísticas en el país. También me voy a reservar sus nombres porque obviamente estamos en un país sin derechos
y sin sistema jurídico, sin Estado de Derecho más bien. Y lo primero que me dijo fue, una de las cosas primeras que me dijo fue, ahora nos están sembrando con 6 nuevos impuestos. Antes nos rentaba las pandillas, ahora tenemos que pagar 6 nuevos impuestos. Es decir, a la gente que quiere prosperar de manera honrada en este país le están jorobando y jorobando con más impuestos. A la gente que quiere salir, que no tiene posibilidad de empleo en este país y quiere ir con su carretón de frutas, de sorbetes, de minutas, a vender como siempre lo ha hecho, de ropa, a vender como siempre lo ha hecho, lo están jorobando en todas partes porque quieren limpiar El Salvador, del centro capitalino, el centro histórico de pobres, por ejemplo. A los empresarios honestos los están jorobando con muchos impuestos para enriquecer a los concejales y alcaldes de los municipios de las nuevas idioteces. Por eso que querían menos alcaldías, por supuesto. ¿Sí? Entre otras cosas. El país lo están jorobando y jorobando y jorobando. ¿Sí? Y están empobreciendo no solo a la clase media, sino a todo el país en general. ¿De acuerdo? Los únicos que saludan que el país esté como está son aquellos que en uso de su ejercicio público están percibiendo salarios de $41,400, de $6,000. Los amigos y familiares de estos que tienen empresitas nuevas y fantasmas que están ganando licitaciones y compras directas del erario público. Sí, los amigos y familiares de estos que de repente sacan una empresita de papel y ya les están proveyendo de materiales insumos al gobierno. Los amigos y familiares que les están adjudicando contratos de construcción de obras inexistentes, de puentes inexistentes, de calles hechas con harina, son quienes están prosperando, ¿cierto? Ya los testimonios sobran. Tenemos testimonios todos los días, me doy cuenta, de personas profesionales, trabajadores, gente que está en el exterior, gente que no regresa al país por lo mismo, por esta situación caótica. ¿De acuerdo? Gente que apoyó a las nuevas ideas, a las nuevas idioteces y a esta persona que gobierna de facto El Salvador y que ahora reconoce que son una oscurana, son una maraña de corrupción bastante agresiva y que ahora se están peleando entre ellos, ¿sí? Ahora están apareciendo los intereses mezquinos entre ellos porque eso es natural. Después de las investigaciones periodísticas, serias y responsables como las que hemos visto en Factum, El Faro, Inside Crime, Infobae, Focus, Reporte Regional, entre otros medios que tienen capacidad técnica, periodística, experiencia, pero además tienen dignidad profesional para todavía ofrecerle contrapunto a la matriz de opinión de la propaganda en El Salvador. ¿De acuerdo? Hay que saludar eso, por supuesto. ¿Ya? Hay que reconocer esa valía que tienen estos profesionales de la comunicación y del periodismo que todavía hay, aunque ejerzan desde el exterior. Pero tenemos toda esta serie de circunstancias en un país que se está veniendo al carajo, que se está yendo al carajo, y que cada vez más y más personas, de manera escondida, están acumulando mucho rencor, ¿cierto? Pero que no aparece porque no hay Estado de Derecho. Este rencor, este repudio generalizado que se percibe, este servidor habla con personas todos los días, muchos de ellos, ya dije, apoyaron a quien gobierna de facto el país en este momento y a su formación política, ¿cierto? Hay mucho repudio y estas investigaciones, estos casos de corrupción revelados por ciberinteligencia SB, están minando y destruyendo toda la parafernalia, la propaganda, la narrativa, los cuenticos, ¿cierto?, de la propaganda oficial, y la gente de a pie ya no les cree, no les está creyendo. Y podríamos afirmar, pero sin evidencia, no tenemos información, que en los trackings diarios, los rastreos de opinión de las que tienen, que sí los tienen, diariamente miden lo que usted está diciendo, pensando y escribiendo en redes sociales, eso lo hacen sin falta, ¿cierto? Lo hacen todos los días. Nos atrevemos a afirmar que sus mediciones indican un declive en la imagen de los pollabotones de la Asamblea Legislativa, del gabinete de gobierno y de la figura de su majestad, aun y cuando hayan todavía un ejército de imbéciles, de retrasados mentales, oportunistas y corruptos achichincles y cómplices de esto que está ocurriendo en el país, cierto, que todavía le aupan, le aplauden y le contribuyen. Ya los audios de Alejandro Mason nos indican que hay un ejército de troles construyendo los mensajes, ¿sí?, atacando a quienes pensamos distinto y ofrecemos el disenso democrático en este país, ¿ya?
Hay unos audios que se constituyen evidencia irrefutable porque lo dicen con su propia voz y en sus propios términos. Esa es evidencia irrefutable, incontestable, que se construyen cuentos, narrativas, propagandas a partir de centros de troles y de replicadores de la propaganda. Eso no era secreto para nadie, pero ahora ya hay evidencia que viene desde dentro de su propia fila. ¿Sí? La serie de desapariciones de funcionarios clave no hacen más que elevar las sospechas de que algo muy oscuro está ocurriendo, ¿cierto? Luego del accidente, entre comillas, del helicóptero que venía de Honduras con el alto mando policial y un acusado de un desfalco financiero, entre otras series de desapariciones de personas clave, nos indica que estamos en presencia de un pleito intestino, porque cuando un tirano de manera ilegal se sienta en un palacio, lo próximo que viene, eso ha sido así desde el inicio de los tiempos, es la paranoia de los fantasmas del enemigo y la conspiración interna. ¿Sí? Lo hizo Julio César y terminó siendo apuñalado por Casio y por Bruto. ¿Sí? Todos los tiranos del mundo no duermen pensando de dónde les vendrá la traición, la conspiración y cómo va a ser su caída. Lo hicieron los sultanes en el Imperio Otomano. ¿Sí? El sultán Osman, el primer sultán fundador del Imperio Otomano, el sultán Ahmed y demás sultanes, todos no podían dormir viendo quién lo iba a envenenar, quién iba a apuñalar, qué conspiración venía. Todos los emperadores romanos, todo dictadorcito bananero de poca monta, ¿sí? Como Anastasio Somoza Debayle o en Nicaragua, o los Ortega Murillo en la actual, la gente con escaso intelecto que se embrutece con el poder, no descansan ni descansarán nunca pensando de dónde les va a venir la pedrada. ¿Sí? Lo mismo le pasó a Maximiliano Hernández Martínez, y creyéndose a salvo en Honduras terminó siendo acuchillado y escupido por su propio motorista. Ese es el trágico fin de los tiranos. Sex semper tyrannis. Y así siempre los tiranos. Lo que estamos en presencia es que se está cayendo ya la casita de naipes, empiezan las elucubraciones internas y las revelaciones de ciberinteligencia, entre otras personas, no hacen más que verificar, más bien de registrar y comprobar estas hipótesis que ya se veían venir. ¿Cierto? Los areneros robaron, estos triplican de una manera descarada, dice René Morales. Gracias, Israel Presa Mejía, muchas gracias. Enrique Rubio Alfaro, siempre un gusto estar en un programa. Buen paisano valiente, dice, y gracias a todos los que están pendientes también. Saludos cordiales. Bueno, un abrazo, nos vamos, lo dejamos el resto de este programa a usted. ¿Qué piensa, qué siente, qué opina al respecto? Ya son cuestiones que usted debe de resolver junto a su familia. No nos llamaron, 79662635, 79662635. Bueno, gracias a todos que lo hicieron, a quienes nos siguen escribiendo. Bueno, un abrazo enorme. Gracias a quienes se conectaron. Somos los que estamos y estamos los que somos. Punto. Este programa no recibe patrocinio de ninguna marca y demás, salvo que pervive por sus contribuciones que gentilmente nos hacen llegar, que sirve para pagar los consumibles, entre otras cositas. Agradecemos a quienes ya lo hicieron alguna vez y a quienes lo van a seguir haciendo. Pero bien, alguien me decía, perdón, Elenilson Ponce, creo que no se ha conectado hoy, pero decía, ¿qué marca, qué micrófono tenés? Necesitas, perdón, porque no te queremos ver. Parece que no quiere ver con este audífonos que funcionan muy bien. Nosotros operamos con lo que funciona. Teníamos unos micrófonos de solapa que ya caducaron, o el uso y ya no funcionaron, por eso usamos este. Tenemos otros micrófonos que gentilmente nos han facilitado, gracias William, por cierto, que son de escritorio, pero ese es para otro tipo de formato, no este. Ese otro tipo de formato de podcast, que es ya un panel en un escritorio con otro tipo de elementos visuales, no este. Pero gracias por tu preocupación. Pues para ese tipo de cosas sirven, para ir comprando cositas. Y agradezco, por cierto, mi amigo con quien les estaba contando, me reuní
y que me estaba contando que lo están sembrando con 6 impuestos nuevos, gentilmente, no es un gimbal, es un soporte de mano que gentilmente nos hicieron llegar y estamos enormemente agradecidos porque cualquier cosa sirve para sostener este asunto. Así que un abrazo enorme a ustedes, gracias por habernos visto, gracias a René Morales, Florencia Palacios, un abrazo enorme a usted, Florencia Palacios, agradecemos todas sus buenas vibras y sus oraciones sobre todo, y le agradecemos todo el cariño que nos pone en sus comentarios, pero sobre todo sus aportes, usted qué piensa y qué siente respecto a la situación del país. Gracias Enrique, gracias Felipe Umaña, un abrazo. Yo creo que la gente está perdiendo el miedo, gracias a las publicaciones y la valentía que contagias. Yo también pienso que hay una... para cerrar este programa, percibo, pero me puedo equivocar, por supuesto, porque no tengo evidencia. A mí me gusta hablar con evidencia. Es más, yo hablo aquí con evidencia, nos arropa la razón la justicia. Pero me voy a permitir compartir mi apreciación, mi percepción, mi olfato. Pienso que hay mucho repudio y mucho odio ya. La gente que apoyó a esta desgracia de gobierno ya se dio cuenta que son lo peor de lo peor. Pero no hayan por quién votar o no hayan qué hacer, porque no hay oferta tampoco, no hay una opción. Pero si hay mucho, la gente ya no les cree. La gente, hay asesinatos, los audios de Alejandro Mason se confirma que los mareros siguen asesinando, pero ahora esconden los cadáveres, los desaparecen, ¿cierto? Haya o no haya estado de excepción de garantías constitucionales. Lo cierto es, amigos, amigas, que ellos están enriqueciendo, exhiben su lujo y su boato, mientras el resto del pueblo estamos viendo cómo demonios sobrevivimos. Y eso la gente no lo admite más. Por muchos buenos videitos que hagan, por mucho que tengan a uno de un drogadicto gringo haciéndole estilo Hollywood sus producciones audiovisuales, por mucho la gente ya no les está creyendo y ellos lo saben, ¿cierto? Ese es un avance, me parece. La gente, yo con quienes hablo, que votaron por esto, que apoyaron por esto, ya no, están arrepentidos, ¿cierto? No todo el mundo va a reconocer que se equivocaron, ¿cierto? Va a haber mucha gente que no va a admitir públicamente que se equivocaron, pero a quien lo haga no hay que apedrearlo tampoco, ¿sí? Simplemente fueron bobos y estúpidos y se dejaron engañar, pero no hay que decirles eso cuando te diga yo me arrepiento, no. Al contrario, hay que traerlo a la causa de la democracia, a la causa de la justicia social, a la causa de la Constitución. ¿Sí? Porque todos nos equivocamos y hay un montón de gente que se equivocó. No por eso, nadie es mejor que nadie en este aspecto. Ellos se equivocaron. ¿Cierto? Nos hace grandes reconocer sus errores. Mucha la gente que votó por las nuevas idioteces ya se arrepintió. Estas 300 gentes despedidas, seguramente muchos de ellos, si no todos, votaron por esto, ya se están arrepentidísimos. Pero no por ello los vamos a denostar. Algunos se alegran, sí, es inevitable sentir algún tipo de sentimiento de, ajá, te lo dije. Porque nosotros ya lo sabíamos desde siempre, que estos iban a hundir el país. Nosotros, ustedes y nosotros ya lo sabíamos. Y es inevitable querer decirles, te lo dije, pajarito, pero no quisiste hacer caso. ¿Cierto? Ahora viene el rechinar de dientes. ¿Cierto? Mi lado del cerebro racional me indica que no hay que hacer leña del árbol caído con esta gente que va admitiendo que se equivocaron y que se zurraron el país y se defecaron el país. Pero mi lado emocional indica, no, hay que decirles que son un tajo de imbéciles, miren cómo lo han agarrado. Entonces, pero hay que mantener el equilibrio, la mesura, la sensatez, para saber reconocer que todo el mundo se equivoca. En este caso, mucha gente se está equivocando. Yo estoy hablando todos los días con gente que está arrepentidísima, en el caso de quienes confiaron en esta desgracia de administración. Pero también estoy hablando con gente que está esperando una opción. Y aquí viene el problema, que no hay opción. No hay opción. ¿De acuerdo? Porque las cabecitas de los partiditos políticos, ¿sí? Ya ni voy a mencionarlos para no hacerle más el favor a esta gentuza, está pensando cada quien con los favores políticos que le deben a la dictadura. ¿O ustedes creen que es casualidad su parálisis política de estos días? ¿Ustedes creen que es casualidad que los sindicatos no levanten cabeza? ¿Ustedes creen que es casualidad que los movimientos sociales cada quien por su lado?
Esto nada es casualidad, amigo. Ninguna casualidad. Y la gente que estamos repudiando, acumulando repudio genuino, intestinal contra esta situación, no tenemos opción. ¿Cierto? Mientras no aparezca una opción unificada, como lo vengo señalando desde hace 6 años, si no hay una opción unificada que deponga sus intereses mezquinos, ideológicos y políticos sin renunciar a sus propósitos ideológicos, nadie le está pidiendo a los de izquierda que dejen de ser izquierda, ni a los libertarios que dejen de ser libertarios, ni a los nacionalistas que dejen de ser nacionalistas, ni a los etcétera. Nadie está pidiéndoles que renuncien a sus ideas políticas. Estamos exigiendo y planteando que se depongan esos intereses particulares en favor del bien común y de salvar al país. ¿Sí? Pero eso no va a ocurrir, pues no está ocurriendo. Y eso es lo verdaderamente preocupante. ¿Qué vamos a hacer con este repudio? ¿Sí? Popular que está creciendo, que ya la gente, hable usted con la gente en la calle, no me crea a mí. La gente ya dice, no. Se acabaron, se metieron los mareros, pero hay otros mareros en el gobierno y hay otros que están todavía ahí y nos están jorobando con impuestos. ¿Sí? Ve que Galán nos salió peor la medicina. ¿Sí? Y medicina amarga para más jorobar. Entonces, ¿qué se va a hacer con todo eso? Mientras no haya una opción unificada, vamos a seguir arando en el mar o bregando en las causas imposibles, como San Judas Tadeo. Pero bien, se lo dejamos a su criterio. Esperemos que vaya evolucionando la cosa. Las cosas no van a ocurrir en el momento que este servidor quiera. Yo lo entiendo perfectamente. Pero no significa por ello que no tenga que empujar para que haya una posición unificada, por supuesto. ¿Ya? Las cosas no van a suceder solo porque se lo planteo aquí. Las cosas no van a suceder en el momento que yo quiera. Las cosas no van a suceder solo porque yo soy impaciente o porque al revés, soy muy paciente. No, las cosas no van a suceder, ¿sí? Solo porque alguien lo diga. Las cosas van a suceder a su debido momento. Esperemos que ese momento sea rápido, ¿sí? Pero si es más lento, más desgracia para el país. Y esperemos que las cosas sucedan lo más rápido posible y que aparezca la claridad en las cabecitas que conducen los partiditos políticos, los movimientos sociales y los sindicatitos, ¿cierto? Para de una vez y para siempre sepultar todo atisbo de dictadura y autoritarismo en el país. Y eso pasa, nadie le pide a usted que para empujar esa causa justa, ¿sí? Nadie le está pidiendo que renuncie a sus ideales de justicia social, a sus ideales revolucionarios, a sus ideales y principios políticos e ideológicos. Nadie le pide a usted que deje de ser nacionalista, dawsoniano, a pesar de que a mí me repugna Dawson. Pero yo no le estoy pidiendo a sus seguidores que dejen de creer en su fantasía. Les estoy pidiendo, les propongo más bien, yo no les tengo que pedir nada. Les propongo más bien, tengo muy buenos amigos herneros, por supuesto. Y empresarios también, como tengo amigos comunistas, marxistas, trotskistas, stalinistas y demás istas, ¿sí? Y que todos pensamos en que podemos dirimir nuestras diferencias ahora en sana paz, con elegancia, altura y preparación política y económica. Preparación política, preparación académica, preparación económica, preparación ideológica. Solo aquella persona que se prepara políticamente y se edifica diariamente a sí mismo, superando sus propias contradicciones, es capaz de escuchar y dialogar con la otredad, sin renunciar a sus propios principios y a su lectura del mundo. ¿Sí? Entre fanáticos no puede haber diálogo posible. Yo no converso con fanáticos, ni con idiotas dogmáticos. ¿Sí? Pero entre personas versadas, ilustradas, aunque tengan una postura distinta a la mía, sí puede existir un diálogo y un consenso político. Pues a esas personas tienen como tarea fundamental ponerse de acuerdo para presentar un planteamiento único al país, para que le sea fácil a la gente entender qué significa la democracia y cómo derrumbar a la tiranía. Yo me fui para El Salvador, dice Tutata Reloaded, y estuve ahí para las elecciones que ganó el sultanato. Y lo dije en campaña, que este idiota era un egocéntrico, arrogante e incompetente, dice. Pero muchos callaron. Es cierto, Tutata Reloaded, voy a leo tu comentario, que no tenés una persona, ni un nombre propio, ni una foto.
Pero lo leo porque estás contribuyendo. Pero por norma en este programa no lo haríamos si estuvieras defendiendo al sultán, por ejemplo. Pero gracias por tu comentario. Gracias, Florencia Palacios, dice. Correcto, dice. Más claro que el agua. Gracias, Florencia. René Morales, El Frente y Arena Calladitos. Eso es lo que parte de lo que estamos señalando. Bueno, un abrazo a todos ustedes, que disfruten esa paz de sus familias. Vivan su vida como si fuera el último día, ¿cierto? Y comiéncelo como si fuese el primero, y que no abandone el asombro ante la injusticia y la indignación ante el oprobio de la corrupción. Son los sinceros deseos de este servidor y de nuestro programa En la Mira. Gracias por habernos visto. No crean la propaganda. Un abrazo a todos y todas. Hasta la victoria. Siempre.